visto en este caso, puede que haya escrito una carrera en algún momento. Se le conoce como el padre del liberalismo moderno y del empirismo moderno. Nació el 29 de agosto de 1632 en Somerset, en Inglaterra, y murió el 28 de octubre de 1604 también en Inglaterra, en Essex. Su padre fue abogado parlamentario y su madre hija de un curtidor. Bueno, le pudieron proporcionar una buena educación y estuvo siempre cerca de la política gracias al trabajo de su padre. ¿Qué fecha destacas? Sí, destaco sobre todo sus dos obras más, de las que más se ha hablado y más leídas en filosofía. Ensayo sobre el gobierno civil, que fue su primera obra grande, importante, en la que hay dos partes. En la primera parte del tratado nos hace una refutación de la teoría del derecho divino de los reyes, que todavía se llevaba en esa época, y que Sir Robert Filmer había hablado de este derecho divino, que tiene una teoría de ello, en Patriarca, pero él lo refuta. Y en la segunda parte del ensayo sobre el gobierno civil pues nos da su teoría del Estado. Dice que tiene que estar separado lo que es el poder legislativo, que sería elegido por el pueblo y que es el que hace las leyes, el poder ejecutivo, que se ejecuta, y luego el poder federativo, que se encargaría de los asuntos internacionales. También dice que nada de tiranicidios en este segundo tratado del gobierno civil, que no hay por qué matar a un rey, sino que mientras esté subordinado al Estado, pues bien, bueno, y bueno. Perdona, deixa'm dir que si d'alguna manera Mazzini representa el triomf del liberalisme, Locke representa el fundador del liberalisme al segle XVII, el gran fundador del liberalisme. En una época en la que todavía estaban condenando a muerte a Galileo Galilei por decir que, bueno, ya lo sabéis, ¿no? El sistema copernicano y todo esto, en esta época pues ya él estaba haciendo sus ideas liberales, que por cierto lo hizo anónimamente, para no ser decapitado, por supuesto, en esta época. Luego estuvo viviendo sobre todo en Inglaterra, donde nació y murió. También estuvo en alguna época en Francia y en Holanda, pero poco más. Lo más importante en la filosofía, bueno, toca diferentes puntos, es la teoría del conocimiento, las ideas políticas liberales, también repasa la educación de la época, diciendo lo malo que tiene, lo bueno que tiene y se puede mejorar. Y lo más importante, ensayos sobre el entendimiento humano y pensamientos sobre educación. Se consideran sus obras más importantes. El pensamiento sobre educación, a pesar de que pueda parecer que intenta hacer un nuevo modelo educativo, no, solamente refleja lo que se hace en la época. Otros aspectos en los que destaco, bueno, es que ha intervenido mucho en el mundo en sí, en la historia en la que vivimos ahora. Muchos de los derechos que hoy en día tenemos son gracias a él. Luego también la Constitución de Estados Unidos y la de Francia, o no se hubieran hecho o no tan pronto, China, podríamos fijarnos. Bueno, aquí también he hablado de esto, lo que aportó la humanidad, básicamente las teorías liberales, y también en cuanto al el empirismo, que siempre como que ha mantenido a los filósofos un poco más en el suelo, por así decirlo. Mientras el racionalista, como os decía en el filo del arte, el racionalista se encierra a pensar que es la realidad, el empirista dice, pues sal y mira. Anécdotas conocidas, bueno, era un magnático de la presentación de sus obras. Antes de sacarlas del todo se las enseñaba a sus colegas, diciéndoles, bueno, que las retocaría, se iba retocando aquí y allá, y sacó un resumen de su obra, Ensayo sobre el entendimiento humano, un compendio, 2 años antes de la obra en sí. O sea, hasta ese punto estaba interesado en que todo saliera bien. Sus aspectos familiares, bueno, personalmente él nunca formó una familia, digamos, nunca se casó, no tuvo hijos. Su padre fue importante bueno, quiero decir, tuvo un papel, estuvo implicado en una guerra que tuvo un papel importante en la historia de Inglaterra, la guerra civil inglesa, no sé si la conocéis, sobre todo los momentos más calientes de la guerra, se podría decir, serían del 42 al 45, 1642 o 1625, y del 48 al 49, aunque se considera que realmente terminan con la derrota de los parlamentarios en 1656, el 3 de diciembre. Eran monárquicos contra parlamentarios, defensores de Carlos I contra defensores del modelo parlamentario de Carlos II. Bueno, que de películas filosóficas ya hemos hablado un poquito, ya conocemos un poquito el tema. Podríamos leer directamente sus pensamientos, algunos de ellos. Ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia, todos lo sabemos de lo que es el empirismo. Lo que sí que él decía que
esos materiales primos que tienen que entrar a través de la experiencia y no de otra manera, sí que también luego tienen que pasar por el proceso de la marrón. Y bueno, sus ideas liberales defendían la propiedad privada, eso es lo que nos insistía siempre. La propiedad privada, que no solo son las cosas que tienes, sino tú mismo, pero es una propiedad tuya, tu trabajo, el que hagas con tus manos, todo eso. Deixa'm dir que aquesta línia filosòfica de Martí reivindica Locke com el seu pare. Són conservadors dels altres que migraran més mà. Sí, aquí podem veure més influència de Locke, realment, no? El que parla abans. Quan influència a Catalunya i Espanya, bueno, no hem posat d'influir igual que la resta del món, però podem posar com a exemple això mateix, són en Castela, tot i el que queda. Bueno, las dos imatges així més representatives de John Locke, he posat qui les va pintar i una mica d'informació. Sí, grado de reconocimiento público, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Fue muy reconocido en su época, sus colegas coetáneos, pues ya os he comentado que les enseñaban sus obras antes de sacarlo, lo respetaban muchísimo y hoy en día pues es todavía más respetado, se cambia. Muy bien. Y buena valoración, ¿no? Sí, por supuesto. Como amante de la filosofía y como nosotros que nos gusta la filosofía, pues nos gusta que haya existido alguien como John Locke, evidentemente. Y también sí que se dedicó demasiado a su vida profesional. Es el clásico ejemplo, ¿no? de persona que no se preocupa por su vida personal, solamente por sus ideas, su filosofía. Quizá en eso sí que podríamos ver que no lo tuvo todo, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, quizá gracias a eso también se puede tan grande. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, senador? Molt bé. Gràcies per narrar-nos Y hay un documental en el PowerPoint que es muy explica la